Franquishop ha reunido este miércoles a más de 50 cadenas de franquicias y cerca de 200 emprendedores en el Hotel Palafox de Zaragoza. Esta feria de franquicias se celebra de nuevo en la capital aragonesa para ofrecer a empresarios la oportunidad de montar su propio negocio bajo marcas ya consolidadas. La verdad es que es un mundo que estoy descubriendo bastante interesante, en el que te da la posibilidad de crear tu propio negocio, pero con todo un respaldo detrás técnico y económico y de profesionales, pues que no es lo mismo empezar tú solo una actividad que tener detrás todo ese respaldo. Por el número de citas, las reuniones que se están manteniendo y la experiencia de eventos anteriores, efectivamente esperamos aproximadamente unos 25 nuevos negocios después de esta edición de Franquishop. Franquishop supone una excelente oportunidad tanto para franquicias que quieren expandir su negocio por el territorio aragonés, como para centros que ofrecen su entorno como el medio propicio para poner en marcha una empresa. En Puerto Venecia, más o menos, la verdad es que los datos son espectaculares. Tenemos subidas en ventas, subidas en afluencias y la gran mayoría de las franquicias están con un funcionamiento espectacular. Ya no solo las marcas propias, como cosas conocidas por todo el mundo, sino el tema de franquicias. Tenemos gente franquiciada, incluso con varios negocios. Nos hemos sorprendido gratamente al ver que en la recta final de de estos días previos se ha ido apuntando más gente y tenemos la tarde con bastantes visitas concertadas. Además, los emprendedores que se han acercado hasta Franquishop han contado con el asesoramiento y apoyo de diferentes asociaciones como la Asociación Española de Franquiciadores o ADEA. Yo personalmente les recomendaría que buscaran una franquicia que les guste, que tenga que ver con su formación, con su experiencia y con lo que a ellos les guste, y luego pues que sea una franquicia que tenga una buena marca, una marca conocida que dé solidez. Franquishop cerrará la jornada con cerca de 280 reuniones de trabajo entre franquicias y emprendedores.